¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Nuevamente aquí conectándonos. Voy a dejar unos minutitos para que se vayan conectando a este nuevo enlace porque me parece que el sonido no estaba muy bueno. Entonces, estoy esperando ahorita. Voy a dar unos minutos para que nos volvamos a conectar. Si me pueden indicar si se escucha mejor. Bueno, estoy dando unos minutos, hermanos. Muy bien. Como les comentaba, amados hermanos, vamos a ver hoy acerca del libro de Joel, un mensaje de la palabra de nuestro Señor. Y les decía también que hay tiempo para todas las cosas y hemos aprendido que este tiempo que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad, en nuestras familias, estamos aprendiendo diversas cosas que Dios nos ha mostrado, como por ejemplo que este tiempo sirve para mejorar nuestro carácter, este tiempo ha servido también para poner a prueba nuestra fe, este tiempo sirve para que aprendamos a tomar decisiones correctas y vivir como lo son los últimos tiempos. Tan solo hace 8 días nuestro hermano Abraham también nos compartía que este es un tiempo para crecer, que las pruebas y las crisis también son tiempos para crecer y para florecer. Pero también tengo que tocar un tema que tal vez es un poco complicado, al menos para mí, yo lo reconozco, hablar que también estos tiempos son tiempos de corrección de parte de Dios, tiempos de disciplina para muchos de parte de Dios, que Dios quiere decirnos algo con todo esto que estamos padeciendo para que aprendamos y retomemos el buen camino y enderecemos nuestras vidas. El pasaje central que, este, que vamos a tomar como cita principal de esta enseñanza es Joel capítulo 2 versículo 13, que dice: rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Este es el versículo que vamos a tomar como versículo base para este mensaje. Les quiero adelantar sobre el contenido de este mensaje. Vamos a ver como punto número 1, ¿Dios usa la naturaleza para corregir al hombre? ¿Acaso Dios utilizará esos medios como para poder llamar la atención de los hombres y que estos puedan buscar a Dios? El número 2, ¿cuáles son las consecuencias del castigo o la disciplina o la corrección de Dios? El número 3, ¿cuál es la reacción correcta que nosotros debemos de tomar cuando hay disciplina? Y el número 4, saber que tenemos un Dios que es un Dios accesible. Vamos a ver el punto número 1. Dios, y vamos a contestar esta pregunta. ¿Dios usa la naturaleza para corregir? ¿Será la pandemia un trato de Dios para muchos seres humanos o para muchos de sus hijos? ¿Será un trato que Dios tenía de alguna forma ya preparado desde Él conoce las cosas, a Él nada se le escapa, sabemos que es un Dios soberano y creo que dentro de todo nosotros podemos entender esto. Ahora, si bien es cierto, hermanos, Dios trata de manera personal e individual a cada persona, válgase la redundancia, y, y creo que
no tenemos tampoco que caer en los extremos de decir, bueno, llegó esta pandemia, algunos han muerto y seguramente es castigo de Dios para esas personas y los que no han muerto no es castigo de Dios. No es en todos los casos. Sin embargo, sí hay, sí puede existir un trato especial de Dios por medio de este instrumento que Él está utilizando para que mucha gente pueda reaccionar y acercarse a Él. Pero vamos a verlo y vamos a ver cómo es que puede aplicar esto a la vida de nosotros y si es tu caso o es mi caso, tenemos que poner mucha atención para que no nos distraigamos del mensaje que Dios tiene para nosotros. La pregunta específica fue hace un momento que si Dios puede utilizar a cuestiones de la naturaleza como un medio de disciplina o disciplinario para el ser humano y sobre todo para sus hijos. La respuesta simple y llana que yo le podría dar en esta tarde es que sí. Si usted ha leído el libro del profeta Joel, va a recordar un pasaje que es muy conocido por nosotros en el capítulo 1, me parece que es versículo 4, en donde dice que llegó una plaga de langostas y que lo que habían dejado las langostas, después se lo comieron las larvas y después se lo comieron la oruga y lo que quedó se lo comieron las langostas, la oruga, las langostas más pequeñas. Fíjense que Dios habla de este insecto como, y sobre todo en este libro, como un ejército de parte de él. Se describe una invasión masiva de langostas que había destruido toda cosa verde de la tierra y había traído una severa devastación. Para que nosotros podamos entender, bueno, pues una langosta, ¿qué es una langosta? Una langosta no es más que un saltamontes. Nosotros conocemos al clásico saltamontes color verde, que está, que como criatura solitaria, de hecho toma ese color, pero cuando éste empieza a juntarse en grupos mayores y llega a generar ciertos químicos con un aleteo pronunciado por más de 4 horas, empieza hasta a cambiar a un tono amarillo con manchas negras hasta convertirse en lo que conocemos como langosta y que pueden reunirse en forma de grupos de centenares, de millares de individuos, de insectos, y es como después llegan a convertirse en plagas devoradoras de los cultivos. Tan solo por mencionar una plaga cercana a nuestra época, en el año de 1966 a 1969 hubo una plaga en el desierto de África que abarcó desierto de África, Oriente Medio y Asia, que duró estos años, estos 3 años, y inició con un número de langostas de 2 millones y llegó hasta 30.000 millones durante 2 generaciones que se fueron reproduciendo y que el área que ellos cubrieron llegó hasta los 100.000 kilómetros cuadrados y que después fue tan densa que solamente se concentró en 5.000 kilómetros cuadrados. Imagínense 30.000 millones de estos insectos juntos arrasando con los cultivos en un espacio de unos 5.000 metros cuadrados. Es por eso que este tipo de plagas que existen, pues pueden hasta nublar o apagar la luz del sol cuando van llegando, parecen una nube, pero son insectos los que devoradores, los que están cursando el cielo. Eh, Para que tengamos una idea, a lo mejor nosotros no estamos muy familiarizados con este tema de las langostas, pero existen 3 regiones importantes en todo el mundo en donde este tipo de fenómenos ocurre, como por ejemplo los que hay una langosta, una especie de langosta conocida como langosta migratoria que abarca la zona de África, Asia, Australia y Nueva Zelanda,
que la estoy señalando ahí con flechas más oscuras. Pero también hay una langosta del desierto que abarca la zona norte de África, Medio Oriente y el subcontinente indio, que es la que normalmente llega a la zona de Egipto. Y también hay unas plagas en América, casi no es muy común, pero tan solo hubo avistamientos o generación de estos grupos que se convirtieron en plaga en el siglo XIX en la zona oeste de Estados Unidos y partes de Canadá. Eh, Tan solo para que tengamos una idea de lo que significa una afectación de este tipo, en el año 2003 hubo una plaga provocada por la langosta del desierto que tuvo una infestación de 122 millones de dólares y el daño de los cultivos que se provocó en donde hubo esta plaga fue un daño de 2.5 millones de dólares. 2.5 mil millones de dólares, corrijo, 2.5 mil millones de dólares. Entonces es tremendo, mis amados hermanos, la situación de la que estamos hablando. Ahora, vamos a ver cómo es que Dios utiliza estos medios para corrección y el profeta Joel eh, menciona que Dios manda a este su ejército y que hay una gran devastación en aquel entonces, pero también me gusta, quiero hacer una mención importante para nosotros, para que podamos entender cómo este mensaje en su principio puede ser de utilidad para nosotros. El profeta Joel, Joel significa Jehová es Dios, Yahvé es Dios, y el profeta Joel no se menciona mucho en la Biblia quién fue él, no conocemos su genealogía, solamente en el versículo 1 del capítulo 1 dice que es Joel, hijo de Petuel. Muchos dicen que pudo haber vivido en Jerusalén y no se ubica la fecha exacta en la que Joel desarrolló su ministerio. La mayoría lo ubica entre el año 825 y 809 antes de Cristo. Hay algunos que lo ubican después del exilio, hay algunos que lo ubican todavía en edades más tempranas, pero lo que si bien es cierto, puede ser que Joel haya vivido en los tiempos antes del exilio, porque dentro del libro menciona en un templo, entonces muy probablemente todavía el templo de Salomón no había sido destruido. La fecha de 825 a 809 puede ser una fecha muy exacta, no muy exacta, pero sí muy probable. Y este, otra cuestión interesante del libro de Joel es que la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, cuando pronunciaban un juicio hacia, hacia las personas que Dios les estaba hablando, Dios les decía cuál era específicamente su pecado. Y en el caso de Joel no se menciona por qué Dios mandó esta plaga de langostas, no dice cuál era el pecado. Por ejemplo, otros profetas como Amós, no sé, menciona la idolatría, que se habían alejado de Dios. En este caso no menciona el pecado específico. Entonces, este libro de Joel es interesante porque nos ayuda a entender la universalidad de este libro y que puede ser aplicable tanto, era aplicable al pueblo de Israel tanto para la época de los 800 antes de Cristo como si hubiera sido después del exilio o cualquier época, y también puede servir para nosotros hoy en día, ya que aplica para cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de transgresión a la ley de Dios, cualquier tipo de desobediencia a la palabra de Dios, puede aplicar el libro de Joel, y es por eso que es importante para nosotros su estudio el día de hoy. No me queda duda a mí, si usted lee el libro de Joel, tan solo capítulo 1 y capítulo 2, en el que podrá ver que Dios era el capitán que dirigía este gran y numeroso ejército, que es el ejército de langostas al que se refiere, y que utilizó para promover el arrepentimiento del pueblo de Israel. El mensaje central de este libro es que Dios quiere que se arrepienta el pueblo de Israel, y aplicándolo hoy a nuestros días, cualquiera que sea tu falta delante de Dios, Dios lo que busca
es que te arrepientas y lo busques a Él, te vuelvas de tu mal camino y lo busques a Él. Punto número 2, lo que produce el castigo. Bueno, ya vimos que sí Dios puede utilizar este tipo de medios, así como Dios utiliza un insecto, Dios puede utilizar un virus, Dios puede utilizar cualquier cosa de la naturaleza para llamar tu atención y puede ser un medio disciplinario para tu vida. Entonces, ¿pero qué? Cuando ya viene este castigo de parte de Dios, así lo llamaremos, o esta disciplina de parte de Dios, ¿qué es lo que produce ese castigo en nuestras vidas? Vamos a ver Joel capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo primero que trae para nosotros a veces un castigo de esta naturaleza es el asombro. Voy a regresar de nueva cuenta al pasaje, dice, oigan esto ancianos del pueblo, presten atención habitantes de todo el país, miren en signos de admiración y después dice, ¿alguna vez ha sucedido cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Hoy cuántas pláticas se escuchan, es muy ya trillado el tipo de conversación que se escucha en los trabajos, los compañeros tal vez de la escuela, las amas de casa, los enlaces de Zoom que hacen y se dicen, no, bueno, esto nunca se había vivido, solo porque en la historia conocemos que estuvo la fiebre española, pero sabemos que, por ejemplo, la pandemia para nosotros es algo sin precedentes, que en esta generación que está viviendo es algo que muchos no habían vivido, tal vez ni algunos que ya son abuelos habían vivido algo así. Y entonces dice, es algo que le van a contar a sus hijos y que ellos se lo contarán a los suyos y estos a la siguiente generación. Esto es algo que dejará marcada la historia de la humanidad. Y Dios utiliza este medio de asombro para llamar nuestra atención a algo que Él nos quiere decir y algo que debemos aprender nosotros y no solo nosotros, sino nuestra propia descendencia. Joel capítulo 1 versículo 4 dice, lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas, y lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas, y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Otra cosa que viene o que trae consigo el castigo es una devastación en muchas de las ocasiones. Y es que me llama la atención de este tipo de plaga que vivió el pueblo de Israel porque se dio en etapas. ¿No le suena familiar esto que estamos viviendo el día de hoy? La fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 de lo que es una pandemia. Y cada fase va dejando su nivel de devastación. Y si algunos salieron vivos de la etapa 3 o la libraron, llegó la etapa 4 y en la etapa 4 padecieron. Lo que dejó, dice la langosta grande se lo comió la pequeña y lo que dejó la pequeña se lo comió la larva y lo que se comió la larva se lo comió la oruga. El que siembra, esto no es otra consecuencia. Cuando hablamos de pecado, y tengo que utilizar el término tal cual es, cuando hablamos de pecado en nuestras vidas, lo único que va a traer es destrucción. Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Eh, Aquí utiliza que si tú sembraste para estar agradando a tu naturaleza pecaminosa, lo que vas a cosechar es destrucción. No es otra palabra. No, el pecado no te puede producir bendición, no te puede producir cosas buenas. De momento podrás tener a lo mejor un deleite temporal, pasajero, pero el resultado de querer agradar a esa naturaleza no es otra cosa más que destrucción. Vemos esta imagen de unas personas en África tratando de ahuyentar de sus siembras
a los enjambres, por así llamarlos, de las langostas. Continuemos con lo que trae el castigo. Joel capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: Despierten borrachos y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país, tiene dientes de león, colmillos de leona. Eh, Fíjense que también el resultado de, de el pecado y que trae consigo destrucción como parte de disciplina o castigo de parte de Dios, no es otra cosa más que una ironía de la vida. Lo irónico de, de lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel es que esa destrucción que trajeron las langostas había deshecho las cosas con las que ellos podían curar sus penas. Cuando vino este castigo a Israel, las vides fueron destruidas, pues llegaron las langostas, se comieron las plantas que producen la uva, y no había vino. Es más, el versículo, si pusimos atención, dice, voy a regresar tantito, dice que los borrachos deben de llorar porque dice, todos los entregados al vino, y dice, porque el vino dulce, vuelve a aparecer la palabra vino. Pero en el original hebreo, la primera palabra que se utiliza para vino se refiere efectivamente a la bebida fermentada. Y cuando habla de la palabra vino dulce de nuevo, realmente es una sola palabra, solo que la Biblia Nueva Traducción Internacional lo traduce como vino dulce, pero se refiere no a otra cosa más que al jugo de uva. Entonces, ni siquiera había jugo de uva porque no había vides, perdón, no había vides. El jugo de uva es necesario para la elaboración ya de la bebida fermentada como tal, pero si ni siquiera tenían la materia prima, hagan de cuenta que les habían cerrado las fábricas del vino, porque ni siquiera había materia prima. Esto me recuerda a hace unos meses cuando hasta cerraron las cervecerías aquí en México. Y, y todo lo que trajo consigo la pandemia, creo que ya las volvieron a abrir, pero bueno, mucha gente cura sus penas con el vino y ahora no podía hacerlo. O sea, ya cuando viene el castigo, la ironía es que puedes seguir, ni siquiera puedes seguir eh, tomando porque estás impedido a hacerlo por esa situación. Luego Joel capítulo 1 versículos 7 al 8 dice: Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Ah, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero recalcar el versículo 7 que dice, asoló mis vides, desgajó mis higueras. Esa frase, asoló mis vides, desgajó mis higueras. Hermanos, cuando en la palabra de Dios se mencionan a la vid y a la higuera de forma conjunta, normalmente se utiliza esto como un contexto en el cual está hablando de la seguridad económica y la paz en la nación de Israel. Entonces, cuando el profeta dice, asoló mis vides y se acabaron las higueras, prácticamente está diciendo que se acabó la estabilidad económica de la nación. Sí está hablando literalmente, porque en este caso era una plaga que afectaba a los cultivos, pero también está hablando de el resultado económico que había traído a la nación, el impacto que había traído a la nación. Entonces, esto podemos ver, hermanos, que también muchas veces el juicio de Dios o la disciplina de Dios va a afectar necesariamente nuestra estabilidad económica. Por eso puse aquí que la economía se desploma. Dice que las derribó por completo a las higueras.
Imagínense que en este caso a veces Dios tiene que tocar nuestras finanzas también para que dejemos de pensar que nosotros somos autosuficientes, que podemos de todas y que entonces tenemos que voltear nuestra mirada de nueva cuenta a Él. Estamos hablando del punto número 2, de cuáles son las consecuencias de la disciplina. Joel capítulo 1 versículo 9-10 dice, las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra, han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. En esta parte es muy triste, pero fíjense que también no solamente se ve afectado a los borrachos, sino aquí dice que los sacerdotes y los ministros están haciendo duelo, ¿por qué? Porque así como el borracho no tenía para tomar su bebida embriagante, en este caso fue tan duro el castigo sobre el pueblo de Dios que tampoco tenían los implementos necesarios para ofrecer un sacrificio que Dios había ordenado en Números capítulo 27 y 28 llamado libaciones. Las libaciones no eran otra cosa más que sacrificios que no tienen que ver con animales, sino que se utilizaban el vino y se utilizaba el aceite que provenían de productos agrícolas y que estos servían para ofrecer a Dios una adoración continua. Había libaciones anuales y demás, pero fíjense que las libaciones formaban parte de la adoración continua del pueblo de Israel, se hacían de forma diaria también. Entonces, esto nos lleva a pensar que el castigo también a veces nos afecta de tal forma al grado de que la comunión con Dios también se rompe. La ofrenda de libación es como nuestra comunión diaria con Dios. Ya no había los elementos para producir el pan y el vino como ofrenda de olor grato a Dios. A veces llegamos a tal extremo que se pierde la esperanza, se pierde el ímpetu, las ganas de seguir adelante y dejamos de adorar a Dios, dejamos de orar, dejamos de tener comunión con Él. Y para resumir todo esto, porque ya vimos desde el versículo 2 hasta el versículo 10, en Joel 1:12 dice, la vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados. En este caso los granados tiene que ver con la fertilidad. Las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Entonces, Joel capítulo 1 versículos 12 termina diciendo, y hasta la alegría de la gente se acabó, perdón, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Este punto que está aquí, que puse en negritas, prácticamente viene a ser la idea principal de todos los versículos que acabamos de leer. Si nosotros vemos, esto tiene relación con lo que le pasó a los borrachos, relación con lo que le pasó a los agricultores, relación con lo que le pasó incluso a los ministros de Dios. Dice, la alegría de la gente se acabó por marchitarse. Vamos a ver ahora el punto número 3, que es mi reacción ante el castigo. Ya vino la disciplina de parte de Dios, pero ahora tiene mucho que ver cómo vamos a reaccionar nosotros hacia esa disciplina, cuál es la reacción correcta. Muchas veces nosotros lo podemos ver como padres, lo vimos como cuando fuimos hijos, había, habemos quienes de niños fuimos muy traviesos y, por ejemplo, nos disciplinaban, nos pegaban y, por ejemplo, en mi caso, yo era muy necio al grado de que pues me pegaban y yo casi retaba a mis padres y decía, ah, pues ni me dolió, pégame si quieres otra vez, ¿no? Las reacciones no son correctas, no son las adecuadas muchas veces, ¿no? No entendemos que es para nuestro bien, no entendemos por qué es porque nos aman y que anhelan que
corrijamos conductas que no están bien en nuestra vida. Bueno, lo mismo pasa exactamente en el trato de Dios con nosotros como sus hijos. Y la palabra de Dios en este capítulo de Joel, en el mismo capítulo 1, nos enseña cuáles deben de ser las reacciones correctas que debemos de tener como hijos de Dios ante una situación así. Y la podemos concretar en dos pasajes básicamente, que es el capítulo 1, versículo 14 y 19. Dice la palabra de Dios: entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor tu Dios y reúnan a todos los habitantes del país. Y esto, la palabra clave, clamen y clamen al Señor, clamen al Señor. ¿Y por qué digo que esta es una palabra clave? La vuelve a repetir en el versículo 19, dice: a ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa, las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Hay quienes dicen que este pasaje está hablando de forma figurada a la misma destrucción que habían provocado las langostas, y hay quienes dicen que se trata de otro fenómeno adicional, que aparte de las langostas también habían sufrido una sequía en aquella época, porque en otro de los versículos de este mismo capítulo menciona que los arroyos se habían secado. Entonces probablemente sí había una sequía fuerte. Imagínense si se había acabado el verdor de las plantas y no había agua y había sequía, pues muy probablemente los rayos del sol también habían consumido los campos y habían devorado lo que quedaba. Ya no solamente ya no había fruto, ya no solamente no había eh, higueras y vides y los cereales y las cosas necesarias, hasta el pasto se había quemado. Entonces dice: a ti clamo. Nuestra reacción debe de ser de arrepentimiento delante de Dios. Clamar a Dios, nuestra respuesta no debe ser de rencor, ni de necedad, ni de ira, ni de enojo hacia Dios. Señor, ¿por qué me permites que pase esto? ¿Por qué me bajan el sueldo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me presionan? ¿Por qué soy? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Realmente nuestra reacción no debe ser de reclamo. Nuestra reacción, la reacción correcta debe ser un clamor a Dios solicitando su perdón. Joel capítulo 1 versículo 15 dice: ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. ¿Por qué quiero hacer mención de este versículo 15? Cuando aquí habla del día del Señor, está hablando ahora de un evento futuro. Tomemos en cuenta que todo el contexto del capítulo 1 habla de que no se refiere a este castigo que ellos estaban recibiendo de las langostas. Esas ya habían llegado, ya habían devastado. Aquí está hablando de una devastación que apenas va a venir, y definitivamente se refiere a un evento futuro que va a ocurrir un día. En muchas partes de las Sagradas Escrituras, el día del juicio final de toda la humanidad se conoce como el día del Señor. Entonces, hermanos, estamos viendo que el castigo, hay otra forma también de entender el castigo que estamos recibiendo o la disciplina que podemos recibir el día de hoy. Es una alerta, es solamente un aviso. Lo que estamos viviendo no es comparado con lo que un día va a venir a la tierra si no te arrepientes. Esto puede ser un mensaje directo a aquellos que no han querido entregar su vida a Dios. Los que no se hayan arrepentido de sus pecados y hayan aceptado a Jesucristo como su Salvador, un día tendrán que hacer frente a ese día del Señor. Entonces hoy hermanos, tenemos que también nosotros entender que son alertas en nuestra vida para que reaccionemos. Hebreos capítulo 12 versículos 6 y 7 dice: porque el Señor al que ama, ahora me dirijo a los hijos. ¿Por qué el castigo es algo necesario? Dice Hebreos 12, 6 y 7, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos, Dios
nos ama y porque nos ama nos quiere corregir. También tenemos que entender que el castigo, una reacción de nosotros hacia el castigo de Dios es que tenemos que entender que es gracia. Es una demostración de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para alertarte de corregir los errores para evitar algo peor. Es, es una advertencia, es enderézate ahora antes de que pueda venir algo peor. Y el punto número 4, y con este terminamos, es Dios es accesible. Si algo tenemos que aprender y resaltar en esta tarde es lo siguiente. Joel capítulo 2 versículo 13 dice, rásguese el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Es el pasaje con el que iniciamos esta enseñanza. Dios es accesible porque se dirige a nosotros, porque Él nos llama y dice, vuélvanse a mí, porque soy bondadoso y compasivo, pero no lo hagan de una forma superficial, háganlo de buena fe, háganlo, no lo hagan rasgándose sus vestidos externos, sino rásguense el corazón, rásguense el corazón. Hermanos, Dios reconsidera. Él si ve un cambio en ti, si ve que tu actitud empieza a cambiar, si ve que tu reacción es correcta, Él te está observando como su hijo que tú eres. Y tal vez has cometido un error, le has desobedecido y te castigó. Pero Él está viendo tu reacción, Él está viendo tu corazón. Él está viendo si a lo mejor el castigo te está produciendo más enojo o más lejanía de Él, o está viendo que estás reaccionando. Y Él está esperando con ansias que tú reacciones positivamente. Porque una vez que Él vea esos cambios que tú empiezas a tener dentro de tu corazón y esas reflexiones que empiezas a hacer en tu corazón, en tu mente, diciendo, híjole, creo que sí estoy mal, debo de cambiar, debo de dejar de hacer esto, de hacer el otro, entonces dice la palabra de Dios que Él puede cambiar de parecer. Dios es un Dios que reconsidera las cosas. Joel capítulo 2 versículo 14 dice, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Ahora esto me sorprende aún más y debe sorprender nuestro corazón y asombrarnos, que aún después de la disciplina, Dios la está haciendo para algo bueno que va a traer una bendición para tu vida. Pero aquí vamos a aprender otro principio importante. El versículo 14 en la parte B dice, las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. ¿Por qué está ligando otra vez y volviendo a hablar de las ofrendas de libaciones que tiene que ser, que es nuestra comunión con Dios, nuestra adoración diaria? ¿Por qué liga este pasaje de que Dios está reconsiderando, que tal vez Él lo reconsidere y cambie de parecer y entonces ahora lo que era un castigo lo convierta en una bendición? Bueno, porque Dios quiere que tú reacciones y que lo primero que cambies es tu comunión con Él. Lo primero que debes restablecer es tu comunión con Dios. Reconoce que la adoración es para Él. Reconoce que pues no somos, como dice el Salmo 100, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros para enorgullecernos delante de Dios? Y hablando un poco más profundo, o no profundo, pero sí todavía un poquito más descriptivo de lo que es el carácter de Dios, de que tenemos un Dios accesible. Seguramente tú has leído muchas veces el Salmo 103, un maravilloso salmo
que describe lo que Dios es para nosotros. Y yo solamente voy a leer el versículo 8 y 9 que dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. Dios no va a estar enojado todo el tiempo contigo. A veces nosotros como padres sí somos injustos, no sabemos en qué momento tenemos que reconsiderar. Pero Dios es clemente, Él es compasivo, Él es grande, grande, grande en amor. Y no va a estar siempre aplicando el rigor ni guardará rencor eternamente. El carácter de Dios es misericordia, Él no es como nosotros. Finalmente, Joel capítulo 2, versículos 18 y 25 dice, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Este viene el resultado. Después de que ellos se juntaron a orar, a pedirle perdón a Dios, dice, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y lo más maravilloso, el versículo 25, es algo que me llama mucho la atención. Dice, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas, que envié contra ustedes las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. ¿Sabes cuál es lo más maravilloso de Dios? Que con lo que te castigó y que de momento te privó, y que de momento tal vez tú dijiste, pues perdí trabajo, perdí dinero, perdí cosas, tal vez perdí mi auto, perdí esto, perdí aquello, mientras Dios te estaba disciplinando y haciendo que volvieras tu rostro a Él. Si tú te arrepientes, pero de veras, Dios muestra su compasión, pero todavía es tan amoroso y tan grande que dice, yo te voy a compensar y te voy a regresar, te voy, te voy a dar lo que devoró ese ejército de langostas. Yo no sé si tú has perdido cosas durante esta pandemia, si tú has dejado y a lo mejor hasta estás triste y enojado y abatido y estás renuente. Déjame decirte que si tú reaccionas de la manera adecuada delante de Dios, eso que has perdido, Dios te lo va a recuperar y aún más, y aún más. Lo que Dios quiere es tener un trato contigo. Eso es lo que Dios está buscando hoy para muchos. Tal vez algunos eh, aún el día de hoy estén diciendo, bueno, pues yo me he mantenido fiel. Qué bueno, mi hermano. Gracias a Dios. Pero tal vez algunos, muchos otros, necesitaban recordar que también Dios puede estar tratándote de una forma especial porque te ama y llamando tu atención para que te reconcilies con Él. Así como iniciamos este mensaje diciendo es tiempo de corrección, déjame decirte que la recompensa del arrepentimiento es la restitución. Y hoy, incluso antes de que se termine la pandemia, Dios puede empezar a obrar en tu vida. Y ahora tú puedes, con tu actitud correcta, abrir un nuevo tiempo para tu vida. Un tiempo que se llame tiempo de restituir lo que se ha perdido. Pero para que ese tiempo empiece, para que esas manecillas se muevan y empiece ese nuevo ciclo en tu vida, tienes que arrepentirte. Y yo reflexionaba en esta mañana y decía, pues arrepentirse no es darse golpes en el pecho de culpa y ponerse a llorar. Digo, si tú sientes ganas de llorar por lo que has hecho, hazlo, no estás impedido. Pero más que nada es una toma de decisiones, es una acción que tienes que tomar y decir,
ya no voy a hacer eso, sino ahora seguiré a Dios, ahora le voy a adorar con mi vida, ahora le voy a dar la honra y la gloria a Él y reconoceré que Él me ama y por eso me está tratando así. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Has tratado, Señor, con nosotros para que entendamos que tú quieres un mejor carácter, quieres aumentar nuestra fe, quieres que prediquemos tu palabra, quieres que aprendamos a vivir sabiamente, quieres que crezcamos y florezcamos como aprendíamos hace 8 días, pero también si hay pecado en nuestras vidas, quieres que lo reconozcamos para que seamos libres de él y haya cambio en nuestras vidas y aprendamos, Señor, y a conocerte a ti como ese Dios que restituye las cosas que se han perdido. Señor, toca la vida de cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Y si en ningún momento tú sabes que en mi corazón ha habido el pensamiento de señalar o de enjuiciar a nadie, yo no soy nadie. Simplemente, Señor, aplico esta palabra a mi propia vida primeramente y la comparto con mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de nuestra ciudad. Ten misericordia de nuestra colonia, de nuestros vecinos, de nuestra familia. Ayúdanos, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, sana nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Pongo a la iglesia, al divino pastor en tus manos, Señor. Y que logremos ser todos unas personas arrepentidas y restituidas por tu poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Damos gracias también, Padre, en esta hora, por los hermanos que han sido fieles a ti hasta el día de hoy. Damos gracias, Señor, por todos aquellos que a pesar de este tiempo tal vez difícil, complicado, a los que tú les has mostrado tu fidelidad y ellos, Señor, han correspondido siendo fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Te pedimos que tú les bendigas, Señor. A todos aquellos que siguen con un corazón lleno de amor, obedientes a tu palabra, prospérales, Señor, al 100 por 1. Padre eterno, los ponemos en tus manos. Bendigo a toda la iglesia, bendigo a mis amados hermanos, bendigo a mis pastores, bendigo a mis hermanos líderes, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y a ti te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, pues hemos terminado. Que el Señor les bendiga a todos. Pues disculpen si al principio no tuvimos un muy buen enlace, pues vamos a estarnos perfeccionando, vamos a corregir, tal vez aquí conectar un micrófono para que pueda hacerse el enlace directo. Lo que queremos es que se evite los movimientos que hay de estarse conectando y desconectando. Pero bueno, a todos les pedimos que sigan atentos a las transmisiones de El Divino Pastor por medio de Facebook, por medio de esta red social. Y Dios les bendiga a todos donde quiera que estén. Cuídense mucho. Dios les bendiga.